Advertencia. Todas las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de quienes las comparten. O sea, que no estamos afiliados a ningún partido político ni a ninguna organización similar. Advertidos están, escúchenlo bajo su propia responsabilidad. Así que, no se diga más, comenzamos. El Banananist. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según el momento en el que nos estén escuchando, sintonizando o viendo. Mi nombre es Abraham Jaramillo y les damos la bienvenida a este número 11 del Banananist. Sin antes decirlo y ponerme serio. No nos vamos a dejar que nos censure el Poder Judicial ni el gobierno federal. Porque este Banananis está saliendo días después. No tenemos miedo. No tenemos miedo. Y así mismo, acaba el momento serio. Voy a presentar A mi colega, amigo, eh, confidente, este, compañero de armas, Compañero de armas, sí. abogados, y de todo lo que usted se puede imaginar y no, mejor no se lo imagine, No, no se lo es el imaginó. maestro Gabriel Rico Albarrán. Bienvenido, Gabriel, a este Banananis número 11. Amigo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Esa bienvenida mejora todos los días. Y muchas gracias, muchas gracias. Y es verdad, es verdad. La gente no está para saberlo ni nosotros para contarlo, pero nuestra amistad ya es de larga data. Ya son, creo que son 10 años, si mal no recuerdo. Entonces, 12. 12, mira, le estaba quitando 12. Entonces, es una relación. Pues ya es como un matrimonio, ¿no? Prácticamente. Que no me Dos escuche mi sexenios esposa porque, completos, amigo, 2 sexenios completos, así. ay, qué bonito, me gusta más así, es más romántico, dos Dos sexenios, sexenios romántico. completos, porque mira, nos conocimos cuando Y sin Peña Nieto reelección, ¿eh? andaba de campaña, andaba ahí diciendo que no era la señora de la casa, Sí, es verdad. y se consolidó esta amistad todavía más durante el chairato, durante el chairismo, después de que el presidente López Obrador llegara al poder, y bueno, aquí estamos después de Ayotzinapa, después de Nochistlán, Casas blancas, de después de la Casa Blanca, después de del 2 de julio del 2018, no, sí, 2 de julio del 2018, no, ya, aquí, después de la pandemia, amigo, no, ya, no nos va a pasar absolutamente nada. Y lo mejor de todo es que sin reelección, ¿eh? sí, Sin sí, reelección. Ahí vamos, vamos derecho. sí, oye, no, aparte de todo que esta semana, pues estuvo muy, muy cargada, y bueno, la verdad que aunque se enojaran los del Poder Judicial la semana pasada, no nos íbamos a amedrentar, les No. dijimos sus verdades, así que, pues, ni modo. Y de la misma manera, sí le vamos a decir sus verdades a todos. Y no estamos recibiendo ninguna persecución, no se crean. No estamos en eso. Realmente, pues sí existe mucho eso en Latinoamérica, pues, ser perseguido por decir la verdad, pero en el Banananist, así como otros medios de comunicación, estamos apegados porque se lo advertimos desde el principio. No estamos relacionados con ningún grupo político, No. excepto el que proteja y les dé amor a los perros. En ese sí estamos completamente comprometidos. Ahí Si no suscribo, es está usted de correcto. acuerdo con eso, ahí sí puede decirle, bueno, me voy a ir a ver a la corneta ahí con el Estaca y con Videgaray, váyase a verlos a ellos, o no sé, váyase a ver algún otro podcast de, no sé, Pablo Iriart, no sé si lo tenga, o váyase a ver Atypical TV, allá donde cantan el himno nacional, sin, con las estrofas prohibidas y donde dicen una serie de cosas que ya no sé si estamos viviendo en el mismo lugar, pero bueno, todo esto después de una amistad de 12 años. Y 12 Gabriel, años. pues
muchas cosas que pasan esta semana sorprendentes, a todas luces, que tienen que ver con política, que tienen que ver con este tema que nos encanta. En primera instancia, pues sigue avanzando el tema judicial en México, el de la reforma. Comenzaron ya las pláticas con respecto a la reforma al Poder Judicial, que es bien interesante, ¿no? Interesantísimo, ¿eh, Abraham? Interesantísimo escuchar a los ministros. Más allá de escuchar al exministro a Arturo Saldívar, escuchar hablar a los ministros a mí me dejó muy contento, pero discúlpame, ahora hablaremos de eso, amigo. Por favor, Sí, continúa. no, y además de todo esto, o sea, escuchar, o sea, el que se esté organizando un foro es importante porque, mira, pasa algo. A veces pareciera, eso es muy bananero en los países latinoamericanos, más cuando tenemos esta división de poderes, como la tenemos, ¿no? Muy al estilo republicano, como se tiene en el modelo base que es el de Estados Unidos, ¿no? Que fue el primer país del continente en independizarse, ¿no? Este, pues tenemos esta situación en donde pues sí hay autonomía, hay división de poderes, pero sigue siendo el tema de hasta dónde comprende la autonomía, no sigue siendo ese el tema, pero eh, realmente la funcionalidad, el desempeño, el éxito de los poderes tiene que ver mucho con cómo está cada uno de los elementos que conforman las responsabilidades de cada gobierno. O sea, el poder ejecutivo, si el tema de economía, el tema de educación, el tema de fondos o de hacienda está mal, es responsabilidad del gobierno. Claro, Hay otros que son responsabilidades compartidas, que es, o sea, hablando del gobierno, poder ejecutivo. En el tema, por ejemplo, de la seguridad, sí, es responsabilidad del poder ejecutivo y del poder legislativo tener todo bien reglamentado para que se hagan cumplir. Pero el poder judicial es el que hace cumplir la justicia y las bien. leyes. Si el éxito o el desempeño no es el adecuado, pues seguimos teniendo liberaciones ridículas de personas que se les comprueban hechos delictivos y que hoy mismo ya están fuera de la cárcel, ¿no? Entonces, esto nos lleva a que, por ejemplo, todos esperarían que el Poder Judicial escuche las recomendaciones que se le tienen para la reforma, pero realmente pareciera que no. O sea, todos quieren que los escuchen, todos quieren, pero ellos no están dispuestos, pero ellos tienen siempre algo que decir, pero cuando se trata de ellos, no pasa nada, ¿no? Entonces, creo yo que es muy importante, o sea, así como se dieron los foros cuando se hablaba de la reforma energética y la privatización del petróleo, se hicieron foros en donde se explicaban, allá en el 2013, 2014, donde se explicaban los riesgos del fracking, los riesgos de entregar los recursos a las empresas privadas de energía, eh, los riesgos de seguir apostando por los hidrocarburos. Interesantes todas las posturas. Finalmente se hizo una reforma energética que apelaba a la participación de las empresas privadas en la extracción de recursos y la producción de energía eléctrica, de energía, pues también, pues sí, de energías limpias, a través de las eólicas, de las presas, ¿no? Y en fin, eh, se da esa oportunidad. Pero ahora con el tema del Poder Judicial, eh, muchos de los argumentos que utilizan los jueces y magistrados, a mí me parecen eh, un poco innecesarios, porque, por ejemplo, estás escuchando en la semana, ¿no? Que dicen un comentario bastante fuera de lugar que dice, pues, que una de las razones por las cuales se deben de seguir tomando los perfiles como se toman ahora, es porque es muy difícil para un juez interpretar la ley y que esté conforme a las dos partes, ¿no? O sea, no.
No, señor, o sea, no es como que haya conformidad de las dos partes. Si alguien es culpable y se muestran las pruebas, es Es culpable, culpable. ¿no? O sea, no vas a decir, ah, eres culpable, pero poquito, ¿no? O sea, para que no te sientas tan mal. O sea, ese es el problema y se han ido enlistando estos temas, por ejemplo, que sigue siendo una de las tantas tragedias derivadas del Poder Judicial. Este caso de esta chica que fue abusada, esta pequeñita que fue abusada sexualmente por su tío, y que un juez de Atizapán, un juez familiar de Atizapán señaló que no había ningún castigo que otorgar porque la niña no supo precisar el día que la violaron. O sea, no supo decir completo el dato del día o el lugar en donde fue abusada, ¿no? Y esto permitió que un delincuente comprobado eh, abandonara la cárcel y que el hecho no fuera castigado como tenía que ser, ¿no? Entonces, vaya, muchos de estos casos los vamos a seguir viendo. ¿Por qué? Porque pues, los jueces muchas veces son compadres, amigos, conocidos, y como te decía la semana pasada, con hacer este tema de hacer girar la maquinaria de la justicia, pues es un vicio que se tiene en todos lados, desde las notarías hasta ya en una audiencia en donde están los ministros de la Suprema Corte, ¿no? Entonces, pues así las cosas con parte de esto del Poder Judicial, Gabriel, pero tú estás viendo, aparte que estás afuera. Sí, y desde fuera, a ver, creo que desde fuera el tema no está teniendo la misma repercusión como lo está teniendo al interior del país, por obvias razones. Es un tema meramente local, pero que también podría afectar intereses externos, definitivamente. Creo que más allá de las posturas, Abraham, y ahora voy justo a esa parte, ver sentado a el Poder Judicial, a la cabeza del Poder Judicial, y no me refiero a la ministra Norma Piña, a la ministra presidenta Norma Piña, sino a todos los jueces de la Suprema Corte sentados con el Poder Legislativo en una mesa redonda, dialogando. Eso es muy importante y creo que es sano para el país y a mí me alegra ver ese ejercicio. Estuve escuchando las declaraciones y los argumentos de los ministros, y me gustó escuchar la postura de prácticamente todos ellos, en donde, si ponemos atención, en realidad no están en contra de una reforma al Poder Judicial. Yo creo que están muy abiertos a ellos. Uno de los ministros decía que el Poder Judicial ha fallado en comunicar cómo realizan su labor y para qué está el Poder Judicial. O sea, ahí yo veo un mea culpa de parte del Poder Judicial y pues un área de oportunidad. Vi argumentos que me parecen sensatos y que, en resumen, podría decir que nadie dentro del Poder Judicial, bueno, no sé si esta Lenia Batres, quizás, no veo a ninguno de los ministros en contra de una reforma. Yo creo que lo que a ellos les preocupa es el fondo. Como buenos juristas que son, pues el fondo es forma, definitivamente. Y yo creo que ahí es donde descansa el temor y la preocupación de ellos respecto al mecanismo que se quiere implementar en la reforma. Yo comparto la opinión de varios de los ministros, sin ser yo jurista ni abogado, por supuesto. Es una opinión de un periodista y un ciudadano, en que el Poder Judicial no se curaría con el simple hecho de que los jueces y magistrados fueran elegidos por el voto popular. No, no estoy de acuerdo con esa teoría y esa visión, pero sí en el hecho de cambiar los procesos, esta palabra que tú y yo hemos mencionado tantas veces en los últimos 3 años,
hablando de esa larga amistad, amigo. Eh, los procesos. Y creo que ahí es donde radica el, el punto de mejorar al Poder Judicial. Sin embargo, creo que se está dejando de lado abordar esa parte, porque la conversación está centrada en la elección. Sin embargo, la reforma no está centrada específicamente en en la elección de los ministros, sino que vendría a modificar una serie de elementos dentro del propio Poder Judicial para hacerlo más funcional. Y creo que es justo ahí en donde la conversación debería estar centrada y en donde veo un esfuerzo de los ministros para dejar claro, en general, no estamos en contra de una reforma, pero sí en la forma en la que se vaya a implementar o en la forma en la que se vaya a discutir. Porque, de nuevo, si la reforma va en dejar que sea por elección popular, y que la gente elija o no a los ministros, me parece que eso no va a solucionar el problema. Es como la famosa frase del presidente López Obrador que decía que en el momento en el que él llegara a la presidencia, en automático, como esta pirámide, se iba a derramar la buena intención del presidente y se le aplaude la buena intención del presidente, por supuesto. Sin embargo, tenemos casos como Segalmex, eh, el bienestar, eh, el Instituto Nacional de Migración, por ejemplo, en donde nos queda claro que, pues, por más que el ejemplo presidencial dictaba que la corrupción no estaba permitida ni era bien vista por el gobierno del presidente López Obrador, pues hubo gente al interior de la estructura del gobierno, quizás no los cercanos o aquellos que tuvieran una postura de mayor peso dentro de las secretarías, que estuvieran involucrados en esto, pero lamentablemente, pues las buenas intenciones, pues como dicen, los panteones están buenos de están llenos de buenas intenciones. No es suficiente la buena intención. Yo creo que hace falta una discusión profunda y esto fue un muy buen primer paso porque ahora queda claro, queda clara la postura de los ministros. Me parece que todos están en la misma tesitura de se necesita un cambio, efectivamente, pero hay que hacerlo bien. Y sí vi al exministro Saldívar un poco intransigente y con este discurso ideológico que, pues, yo creo que al exministro se le olvida de que la campaña terminó, que ya están, que ellos ya tienen el poder. Menos mal que él no va a ser consejero, él no va a ser el consejero de la presidencia, que sepamos, ¿verdad? Eh, entonces, ese tono No, pues ya beligerante dijeron a a la maestra Ernestina Godoy, a que es Ernestina la Godoy ya va a consejera. ser la consejera jurídica de la presidencia, lo cual me parece interesante. Y es alguien del equipo cercano de Claudia Sheinbaum que venía de trabajar con ella en la Ciudad de México y que me parece que va a dar buenos resultados. Sin embargo, este tono beligerante de parte del ministro me parece que ya no abona en absolutamente nada. La campaña acabó. Veo una disposición de diálogo por parte de los ministros, que son los primeros interesados en esto, porque eventualmente si la reforma pasa o no pasa, sabemos que seguramente pasará, pues los afectados serán ellos. No veo una carga ideológica en los argumentos de los ministros. Sí, una genuina preocupación que creo que obedece más a, pues, a la parte legal y a la parte jurídica que ellos deben defender como parte de su labor en el Poder Judicial. Entonces, yo le diría al exministro Saldívar, pues, señor exministro, deje el discurso ideológico y concéntrese en trabajar de la mano con los que fueron en su momento, pues, compañeros de departamento, porque el exministro Saldívar se presentó a a esta reunión como si fuera, esa fue mi impresión, se presentó como alguien que estuviera por encima de ellos como si fuera el que tuviera la verdad absoluta, lo cual me parece una actitud bastante soberbia de parte de él. No veo la necesidad de eso. Me parece que sí habrá apertura de la oposición para escuchar y proponer, de ahí a que se tomen en cuenta esas opiniones, es otra historia, pero es que al final creo que es una buena noticia esto que está pasando, Abraham. Desde fuera lo puedo ver así. Yo creo que es una buena noticia
Y veo ya un poco más en el fondo, y con eso termino esta parte. Me da la impresión de que la parte ideológica está comenzando a quedar fuera de las conversaciones y se le está dando paso a los argumentos. Hablo de parte de la oposición como de parte del oficialismo. Y eso es bueno, eso es una buena noticia. Esperemos a que se conforme la nueva legislatura para ver si esto se mantiene o no se mantiene. Eso será lo interesante. Pero hasta donde yo vi en esta sesión que fue transmitida por el canal del Congreso, de la reunión del Poder Judicial con el Poder Legislativo, me gustó. Salvo dos o tres aspavientos de una diputada que pues yo no sé qué consiguió, porque pues llegó a vociferar de justo a espaldas de la ministra presidenta Norma Piña y pues no pasó nada, ¿no? Y ahí quedó, en un aspaviento para las redes sociales. La conversación de fondo afortunadamente se mantuvo, que fueron los argumentos de los ministros y las posiciones de ellos, que ahí están las claves, Abraham. Ahí están las claves junto con los detalles de la propia propuesta de reforma. Ahí es en donde se debe concentrar la discusión. Y fíjate, o sea, es muy, muy interesante lo que dices. Mira, es bien, bien, bien cierto. Eh, Tengamos claro una cosa. Gran parte de la reforma al Poder Judicial es meramente en un tema operativo. Realmente el tema operativo y el tema de presupuesto sigue siendo una de las claves de la administración, de la administración actual y de la siguiente. ¿En qué sentido? Pues de que se respete la austeridad republicana para que los recursos sean aprovechados de una manera distinta. Por supuesto que eso a muchos no les gusta, eh, eso es claro. Eh, Evidentemente, como se maneja la iniciativa privada, como se maneja la administración pública, muy distinto. O sea, una empresa a todas luces, si de un día a otro te dice te voy a reducir tus prestaciones, tú vas a tener la completa libertad de ir y decir, ¿sabes qué? Esto está haciendo la empresa y apelar a la justicia, ¿no? En el tema del gobierno, pues bueno, eh, los sindicatos y los grupos mismos del Poder Judicial no están de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque pues desde hace mucho tiempo, o sea, desde siempre el tema de trabajar en el gobierno, de trabajar antes en el gobierno, vamos a decirlo federal, ¿no? Tanto en el poder ejecutivo como en el legislativo, o justamente en el judicial. O sea, muchas personas ven que su futuro económico y profesional va a cambiar a partir de trabajar en alguna Claro. de las tres instancias que conforman los poderes de México, ¿no? Pero, por supuesto, que en muchos aspectos, pues hay cosas que como que están por demás y a lo mejor en el sistema liberal, bueno, más bien en el sistema, pues sí, en el sistema más bien no liberal, sino en el sistema que está defendiendo este modelo de austeridad republicana que sigue el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues sigue sin machar con todos, si quieres, con todas las prestaciones adquiridas por los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial en general. Entonces, creo que en ese sentido, pues por supuesto, si a un ministro, a un juez, tú le dices, señor juez, quiere ganar menos y que ya no le paguemos su traje sastre, o su guardarropa de este trimestre, él te va a decir, pues que se vayan a la fregada todos, ¿no? O sea, yo quiero seguir teniendo mi ropa que yo no voy a pagar y mi dieta que no sale de mi bolsillo y que yo me la gasto donde yo quiera. Por supuesto que va a pasar eso. Pero creo yo que tú puedes decir, la justicia, realmente los que imparten la justicia, me, para como se están dando, ¿lo merecen hoy día? Realmente debe de haber tanta opulencia para un poder judicial que en cierta medida no está a la altura
de un país porque se le exige demasiado al Poder Ejecutivo, se le exige mucho al gabinete, cualquiera que sea, ¿no? El color, si es guinda, si es tricolor, si es azul, siempre se está hablando del presidente, del secretario de Gobernación, del secretario de Economía, del secretario de Hacienda, y la Suprema Corte nunca se les dice nada, ¿no? O sea, en ese sentido creo que, vaya, el debate está ahí. Yo también estoy de acuerdo que es muy importante que hablen y que se entiendan. Es una realidad y esto en el modelo que tenemos en México, si usted y ustedes que nos escuchan ven que una idea o una reforma no es factible, se va a criticar y se va a diluir en el espacio y en la crítica o en las Claro. marchas. Está el tema del INE todavía. Se diluyó, ya pasó. El INE no se tocó, ahora resulta que sí se tiene que tocar, ¿no? Que sí se tiene que reformar, y que tiene que regañar al presidente como lo está promoviendo ahora la ex candidata presidencial Xochitl Gálvez. Este, y por otro lado, pues cuando usted vea que se diluye, es muy probable que no venga pronto. Pero en el momento en el que se instaura un foro, es porque viene. Y viene porque pues ya se están delineando los reglamentos para llevarse al Pleno del Congreso de la Unión. Entonces, ya con estos foros, no sabemos en cuánto tiempo, si va a ser lo primero que va a hacer la administración Sheinbaum, pero viene. O sea, la reforma al Poder Judicial viene, van a aprovechar quizás este tiempo de mayoría calificada. Ojalá que no sea a modo. Eso es lo que yo como Claro. demócrata que me considero que no sea a modo y en el momento en el que Morena y toda su fuerza política deje legislaciones o deje reformas a modo, creo que va a empezar a acabar su propia tumba más adelante. ¿Por qué? Porque todos sabemos en qué terminan los poderes totalitarios. No estamos señalando, o yo no, en sí, yo no estoy diciendo que con esto México se va a convertir ni en ningún país, ya no lo voy a poner, es como muy denigrante porque nombramos países y realmente los países, incluso hasta con mayor poder militar y mayor poder económico, cometen los errores más garrafales en materia de impartición de justicia, de derechos humanos y demás, ¿no? Bueno, Pero ahí tienes al vecino del norte. sí, al vecino del norte con sus, con sus debates también que ahorita, no, tenemos mucho de qué hablar, pero sí, ahí tenemos toda esta situación Sí, eh, ahora. que realmente es importante que nosotros hagamos. Y algo que me llama mucho la atención y que tiene que ver con este tema de justicia y que tiene que ver también con el tema de esta ¿cómo decirlo?, esta operatividad eh, de gobierno en el sentido en el que se pueden generar acuerdos con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo y con el Poder Ejecutivo, es esta situación que se da también en Bolivia, en un hecho completamente extraño en el que el general, el director, más bien el general de las Fuerzas Armadas de Bolivia, comanda un grupo para asaltar el palacio presidencial en La Paz, para derrocar o para querer aplicar o intentar un golpe de Estado contra el gobierno del presidente Luis Arce. ¿Y qué sucede? En el momento, el poder legislativo y el poder judicial eh, arman la estrategia o la contraofensiva para quitarle sus funciones al militar, ordenar a través de la Procuraduría su arresto, su detención, y esto en cuestión de minutos, en cuestión de horas, fue posible, ¿no? Y ya de ahí todo el circo que se armó
de este general en el que señala que le, le pidieron que se fuera a parar allá y a derribar la puerta para darle más credibilidad al gobierno de Luis Arce. Pues vaya, es, ya está por más, pero se nota entre poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial para hacerle pie a algo. Para mí es demasiado relevante eso. Y es posible, entonces, si es posible, o sea, en esta situación era una situación de emergencia, pues, o sea, era un intento de golpe de Estado, ni más ni menos, o sea, lo que implica eso. Y lo que le conviene también a las empresas que eso suceda en Bolivia, pero esa es otra cosa. Eh, y, y realmente la manera en la que actuaron a mí me pareció, o sea, me pareció como muy, muy valioso y creo que se puede aprender de eso porque no necesitamos las emergencias para que haya coerción entre los tres poderes. Finalmente, cada uno tiene una responsabilidad, la tiene, pero, y tiene su autonomía porque sí la tiene, pero yo creo que al final todo tiene que ir encaminado a que se respeten pues, todas las máximas, derechos humanos, gobernanza, este, eh, riqueza o en este sentido, distribución de la riqueza, oportunidades para todas las minorías y mayorías, o sea, este tipo de cosas que son a lo mejor muy utópicas, pero que pues finalmente es lo que se esperaría, ¿no?, de los tres poderes juntos. Ay, mm, me queda claro que lamentablemente la región vive momentos complicados en donde, aunque tenemos la llave para desencadenar el potencial económico y político en la región en general, pues al mismo tiempo tenemos las cadenas que nos terminan atando en la puerta y no nos dejan avanzar. Esto de Bolivia es lamentable, eh, y qué maravilla que se actúa con esa velocidad para, pues, apagar este incendio. Pues ojalá así todas las autoridades del continente actuaran, pues, para todo, no solamente en momentos de crisis y de emergencia. Aquí la lección que yo veo, Abraham, es la región es frágil políticamente hablando, sin mencionar la parte económica, lamentablemente. Yo creo que sea un gobierno de derechas, de izquierdas, no importa la ideología, en el momento en el que eh, decida haber un cambio en la mentalidad de los políticos y de los poderes económicos también, para pensar en una visión país, eh, yo creo que ahí es cuando se comenzarán a dar pasos sustanciales y donde pues, comenzará a haber cambios. Mientras tanto, yo creo que seguiremos teniendo este tipo de episodios en toda la región y pues vaya, lo de Bolivia es una cosa más en, en este asunto. No, y fíjate que muy, muy de la mano tenemos muy cerca varios golpes de Estado, tanto blandos como golpes de Estado. Tenemos los casos justamente en Bolivia, hace algunos años, cuando le dan golpe de Estado a Evo Morales. En el tema de Perú, pues ya sabemos, y lo hablábamos la vez pasada, que existe esta figura de la incompetencia moral, que es Sí, completamente legal, que destituye presidentes a diestra y siniestra, ¿no? Tenemos también el caso, por ejemplo, de igualmente, pues, en Guatemala, que si bien Guatemala en el sentido en el que, pues, la gente castigó al gobierno, al gobierno en turno, pues, para poner una ideología completamente
distinta. Y hoy mismo, pues hay muchos nombres, tanto de Honduras como de Guatemala, que están en procesos jurídicos en Estados Unidos por delincuencia organizada, por lavado de dinero. Es increíble que sea Estados Unidos quien esté juzgando eh, a, a funcionarios que participaron en el Poder Ejecutivo, que eran los máximos representantes del Poder Ejecutivo, ¿no? Y que los esté juzgando en este momento, así como otros funcionarios de otros países, como el caso de Genaro García Luna. O sea, eh, que por supuesto es una vergüenza en el sentido en el que, y regreso, ¿no? Al tema del Poder Judicial, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando con esto? Y muy, muy cercano también con lo de la ley y con lo de la impartición de justicia, que también, aun cuando uno se pega mucho del gobierno, o más bien del modelo estadounidense, pues tenemos esta otra cosa, ¿no? Esta semana se anuncia que el periodista y activista por la liberación de información reservada, Julian Assange, eh, logra negociar con el Departamento de Justicia de Estados Unidos eh, su culpabilidad por vamos a decirlo, por la liberación de datos o de documentos reservados del ejército de Estados Unidos y de seguridad nacional a través de la plataforma Wikileaks, con el fin único pues para que él pueda salir de la cárcel en Gran Bretaña, ¿no? Y, y un tema que ahí yo veo varios factores. Una, el de la justicia, el de la persecución política, por supuesto, pero también el de los medios de comunicación. Pero Julian Assange, amigo, un periodista, activista, eh, que dio mucho, mucho de qué hablar con toda la información filtrada, ¿no? Ahí tenemos varios nombres junto con él que fueron procesados judicialmente. Tenemos a Edward Snowden, tenemos a Chelsea Manning, antes Bradley Manning, que estaban como muy coludidos en este entramado, ¿no? De espionaje y de fuga de datos delicados. ¿Qué pasa con Julian Assange? ¿Tú cómo ves este tema que fue para mí uno de mis favoritos durante 2010 y que todavía en 2020 daba mucho de qué hablar, pero pues que ahora también, y lo hablaremos más adelante, pues como que fue como decayendo mucho por el circo político, ¿no? El circo político y pues no en detrimento de Ecuador, con quien México actualmente tiene diferencias políticas y diplomáticas, pero el caso se apagó cuando Assange se refugió en la embajada ecuatoriana en Londres. Y el tema estuvo estacionado justamente en la embajada por muchos años. Y yo creo que no termino de entender el tiempo, los tiempos políticos de esto. La decisión no me queda tan claro, pero lo que sí es que se pone fin a un capítulo, bueno, un fin parcial en realidad, a un capítulo doloroso para la sociedad de inteligencia estadounidense que quedó en ridículo cuando Bradley Manning, ahora Chelsea Manning, junto con Assange, pues revelaron ese primer video en donde se veía un helicóptero Apache eh, y su transmisión en vivo daba cuenta de cómo acribillaron, bueno, de cómo el ejército estadounidense acribilló a un grupo de ciudadanos en Afganistán, si mal no recuerdo. Eh, un video que le dio la vuelta al mundo y que fue la bienvenida de Wikileaks al escenario internacional y también para muchas redacciones a lo largo del mundo para publicar información delicada sobre cómo operaba y cómo opera Estados Unidos dentro y fuera de los límites de la ley. Eh, me parece que el desenlace de esta historia es triste,
porque si bien la vida de Julian Assange estuvo en peligro, y yo creo que sigue en peligro, ¿dónde quedó el tema de fondo? Que es la información, el manejo de información y la reserva de la misma por parte de gobiernos por una supuesta protección a la seguridad nacional de una u otra nación, cuando en realidad lo que es en muchas ocasiones es proteger y encubrir crímenes de guerra y fallas graves de parte de cuerpos de inteligencia y del ejército, pues estadounidense principalmente, sin mencionar el espionaje que no es nuevo y pues se lleva a cabo hoy en día por parte de muchos gobiernos. Sería iluso pensar que eso cambió o eso acabó a raíz de Wikileaks. Al contrario, esto sirvió como buena comunidad de inteligencia. Yo diría, pues esto le sirvió para darse cuenta de cuáles eran sus puntos débiles y reforzarlos en ese sentido. Entonces, eh, yo creo que esto no ha terminado. El desenlace llega a esto. Ahora Julian Assange se trasladará o ya está en Australia. Eh, Él se declara culpable. Pero el tema de fondo sigue estando ahí, que es la información. Y nosotros que todos los días estamos utilizando a la información para informar, para contar una historia, pues el acceso a la misma es fundamental y no es concebible en este siglo XXI y particularmente en este 2024 con la tecnología disponible como la inteligencia artificial, que la información no sea accesible para todos. Entonces, creo que la gran reflexión a la que podemos llegar es que el hecho de que alguien quiera censurar alguna información, pues lo hace persiguiendo un interés político o económico. No hay otra razón, porque pues la transparencia gracias a la inteligencia artificial y a las tecnologías, pues es total. El hecho de que las cosas no alcancen a ver la luz pues en automático lo hacen sujeto de duda y pues de investigación por parte de periodistas, medios de comunicación y de la sociedad en general, que como lo hemos hablado tantas veces, ahora tiene acceso a una cantidad de información brutal como antes no existía. Entonces, eh, el pretexto no existe y al mismo tiempo vivimos en una era de la posverdad, en donde el reto de informar es todavía más grande que en el pasado y eso es una llamada de atención para pues nosotros que nos dedicamos a esto y hemos vuelto al periodismo y a la comunicación una vocación y pues es un modo de vida porque pues tanto tú como yo sería inconcebible vivir en este mundo sin que tuviéramos esto de por medio. Y así mucha gente que le interesa saber qué es lo que pasa alrededor del mundo y que Julian Assange vino a llenar un hueco muy importante de un tema que todo mundo sabía que estaba ahí, pero no sabía la dimensión del mismo. Julian Assange abrió una caja de Pandora y uno de los temas que quizás más le duele a Estados Unidos, que es su seguridad nacional y sus operaciones militares y de espionaje en el exterior. Eso yo creo que pues duele y seguirá ahí como una herida, como una herida permanente. No veo, e incluso, amigo, yo creo que la discusión y el tema de su culpabilidad y su liberación no pasó a mayores como me parece que debió haber pasado, al menos el registro que yo tengo en la mente ahora de cómo lo trataron los medios, pues no tuvo ni pena ni gloria. El hecho pues, de haberse declarado culpable y de su posterior liberación, lamentablemente. Entonces, el tema, como tú bien lo mencionabas, perdió empuje desde hace ya bastantes años. Eh, que quizás el momento que volvió a revivir esto fue cuando lo sacaron arrastrándose de la embajada de Ecuador en Londres y lo trasladaron a Estados Unidos. Eh, pero más allá de eso, pues no pasó y Wikileaks sigue ahí, Wikileaks está ahí y constantemente continúan publicando información.
se perdió ese empuje. Sin embargo, la puerta quedó abierta para, pues, consultar información que es delicada y que puede afectar, pues, a muchos intereses. Fíjate que es tan importante y esto es cultura general para periodistas, para comunicadores o para gente que le interesa este tipo de temas, sin ser periodistas, que les gusta estar informados. No habíamos tenido eh, un asunto, un tema como el de Julian Assange, no se había dado desde este reportaje de Woodward y de Bernstein sobre Ah, y el caso Watergate. el Watergate, gracias. ¿Ves? Claro, Tengo el nombre de los reporteros, pero se no, me fue el tranquilo. nombre o sea, el Watergate, gracias, fue que también se dio por medio del gobierno de Estados Unidos, una situación en donde se desentrañó una red de corrupción que involucraba al presidente de los Estados Unidos. La máxima o el máximo ejemplo de justicia y impartición de justicia y de todo lo bueno que existe en el mundo, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Termina con la, este, con la destitución de Richard Nixon y con una serie de investigaciones alrededor de, 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 de su gobierno, de su administración, y que empezó como un pequeño espacio en el Washington Post y que fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo y se convirtió en la noticia de el presidente Nixon cometía este, tráfico de influencias con esto. Y tú dices, wow, o sea, se quedó eso en los anales de la historia, en cuanto a historia del periodismo, historia política, fue muy importante, ¿no? Luego viene esta entrevista de Frost Nixon, que si tienen oportunidad de ver la película, es Buenísima. muy Muy buena, buena. además de todo que te figuran muy bien como un presentador de un programa británico fue el encargado de hacer esta entrevista con muchos, con muchas, con muchos inconvenientes, ¿no? Con mucho remar contracorriente, porque pues Richard Nixon pues era un viejo lobo de mar y evidentemente él era inocente, o para él era inocente, y todo lo que había hecho estaba bien porque era por la seguridad del país, ¿no? Claro. Pero vaya, el tema es que tenemos esta referencia y por muchos años, lejos de mucha violencia que se vivió en Estados Unidos con los presidentes, que cada cuatrienio, ¿no? Que es la administración, había un intento de asesinato, y esto si a usted no le gusta tanto como meterse a leer la historia, ahí véase Forrest Gump. Ahí Forrest Gump le pone los ataques a los presidentes, porque todas esas documentaciones que pone esa película, aun cuando hay mucho deepfake, ¿no? Porque no, evidentemente Forrest Gump no existe, pero todos los hechos de fondo, claro que sí. Entonces ha habido o hubo muchos ataques contra presidentes, pues el que se perpetuó y que sí funcionó fue contra John F. Kennedy, ¿no? Y más adelante, pues hubo ataques contra candidatos presidenciales, contra presidentes, en donde pues tiradores eh, anónimos por ahí pues, buscaban terminar con la vida de los funcionarios, ¿no? Pero de ahí vienen estos escándalos como el de Bill Clinton y Mónica Lewinsky, ¿no? Luego viene el tema de Bush y el tema de Irak, y la guerra en Afganistán. Y vaya, llega el tiempo de Obama, llega el New Day, o llega el momento de el primer presidente afroamericano de Estados Unidos, y cambian muchas cosas. Viene la devaluación, viene viene la crisis económica del 2008, 2009, y eso pone a la deriva al mundo en muchas cosas. Pero ¿qué pasa? En esa crisis, en ese momento, entra este personaje que sabe mover sus fichas,
sabe mover una plataforma que ya estaba pues ahí, ¿no? En la autopista de la información que es Wikileaks. Y por supuesto que comienzan de ahí a surgir muchas cosas. El tema de Julian Assange, les digo, a mí me apasiona mucho porque es un parteaguas en el sentido en el que Sí, eh, buscó, o más bien promovió, el buen periodismo de datos en todo el mundo. En México se tomaron datos de Wikileaks que hicieron y reforzaron la carrera de una periodista que hoy quizá va en declive por las ideologías políticas o por la necesidad de permanecer vigente, pero fue un parteaguas, por ejemplo, para Carmen Aristegui, eh, absolutamente. que, Para la que es propia jornada, amigo, que para era la el jornada. periódico en México que tenía el acceso privilegiado a la información de Wikileaks. Me acuerdo haber ido a una feria del libro en el Palacio de Minería, en donde se estaba promocionando un libro que decía México y Wikileaks en la jornada, en donde pues Carmen Lira, que era la directora del periódico, fue la periodista del medio que tuvo el privilegio de tener el acceso a la información. Miles y miles y miles de documentos de inteligencia desclasificados por Wikileaks. Y yo recuerdo haber leído diferentes entregas de la propia jornada en donde hablaban justamente de esto. Yo recuerdo también, y yo sé que sigue vigente, a este periodista David Brooks, el corresponsal de la jornada en Washington, hablar del tema con un nivel de lectura exquisito. La verdad es que era exquisito. Dejaron muy buenas cosas. Y lo de Carmen Aristegui, pues concuerdo contigo, toda la razón, toda la razón. No, y aparte todo, lo que cambió, por ejemplo, por el Consejo para el Periodismo de Investigación, en inglés no recuerdo cómo se llama, donde forman parte casi eh, 2 centenares de periodistas en todo el mundo, tanto Estados Unidos como Latinoamérica, al que pertenece justamente Alicia Ortega de República Dominicana. este, este Consejo de Periodistas de Investigación que han sabido eh, documentar y utilizar este tipo de informaciones, porque de aquí vinieron muchos otros temas como los Paradise Papers, es Paradise Papers y luego Los Panama Papers. Panama Papers. Sí, pero primero tuvieron un primer nombre, ¿no? Paradise, o que eran los New, bueno, eran este, es que antes de Panama Papers me parece que hubo uno previo. Ahorita no recuerdo el nombre, creo que sí era Paradise Papers. Y después se convirtieron en Panama, donde pues también ahí vinieron una filtración impresionante de actos de tráfico de influencias, de desvíos de recursos, de entramados financieros en paraísos fiscales, que realmente estos temas pues llevaron ante la justicia a muchos presidentes, a muchos funcionarios cercanos a los presidentes de los gobiernos. Después de esto viene el entramado de Oderbrecht, ¿no? O sea, una cosa que culturalmente para el periodista y culturalmente para la política significa mucho. Entonces, al ser un parteaguas, el caso de Julian Assange, que tiene muchos seguidores todavía, Sí. te das cuenta, el tipo pudo haber aprovechado quizás ese empuje, ¿no? Y hasta para ser primer ministro en Australia, pero el tema es que, pues solo él sabe hasta qué grado fueron las persecuciones en su contra, porque el hecho de entrar a una representación diplomática de otro país, y aparte de todo que es una representación, no me atrevo a decir que Ecuador es el país más bananero de América del Sur, porque sería racista a todas luces y sería muy correcto, ¿no? Pero, o sea, estás hablando de que entraste a la representación de un país bananerísimo en ese entonces, además de que en ese momento estaba con el presidente Rafael Correa, uno de los, vaya, representantes de la izquierda latinoamericana, pues con claros oscuros, ¿no?
que justamente pues el tema de México con Ecuador viene a partir de que su vicepresidente está siendo enjuiciado, ¿no? Y ya es el personaje, es la manzana de la discordia. Pero vaya, o sea, muchos intentos que hubo para que Julian Assange fuera a Ecuador, los años que estuvo en la sede diplomática, ¿no? 7 años, o sea, eh, después fue su detención por parte de las autoridades británicas y fue recluido en una cárcel de máxima seguridad, ¿no? En el Reino Unido. Y pues por supuesto, todo lo que vino después, este activismo ahora de su padre, de estar, de su colaborador más cercano y de su padre, o sea, este periodista, no recuerdo ahorita su nombre, que estuvo también muy metido en el tema de Liberen Assange, ¿no? Y el llamado a los gobiernos. Básicamente, en este tiempo, los únicos dos presidentes a favor de Julian Assange fue el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente Gustavo Petro, que de Colombia, quienes estaban a full, ¿no? Como dice el clásico, a muerte. Y así saludamos a nuestro amigo Borja Santamaría que nos escucha. Él nos escucha siempre. Nos escucha y nos ve, Nos fiel ve. seguidor. Sí. También un tal Miguel Vega, me parece. Sí. Sí, sí, Ah, sí. el maestro nos está escuchando. Ah, hombre. Me parece que sí. Maestro, a donde esté, donde esté. Un abrazo, un Y abrazo. también a Borja, que próximamente hagamos un bananas un poquito más, más diverso, más, más, con más participantes a ver cómo funciona. Y con Pero otros oh, acentos. será un gusto tener esas voces para que las conozcan, este, Totalmente. conozcan de lo bueno de la vida, porque lo es. Pero en este sentido creo que es bien importante tener en cuenta esto y, y recordemos, y esto es para todo, para el periodista principalmente, pero para todo. Hay que tener contexto de las cosas. Un texto sin contexto, señores, es puro pretexto. Entonces, entender el tema y la importancia que tuvo Julian Assange para eh, el periodismo de datos, para el periodismo de investigación, para el periodismo de transparencia, ha sido muy importante. El modelo en México se ha replicado muy bien. Hay muchas plataformas, incluso fuera de los medios de comunicación, quienes han implementado este tipo de cosas. No me gusta decirlo porque lamentablemente tiene una línea política bastante marcada, pero Mexicanos Contra la corrupción y la impunidad. contra la corrupción es una plataforma que ha traído periodistas a su roster, ¿no? Para trabajar temas relacionados con corrupción. Y pues hoy por hoy, igual como plataformas como Animal Político, sin embargo, que están como muy metidos en estos temas de investigación, de hacer estas verificaciones, que nos trajo, por ejemplo, esta plataforma muy valiosa en 2018 sobre el verificado, después de tener muchísimas fake news, ¿no? En el tema electoral y político. Esta plataforma de verificado de 2018 para mí fue muy valiosa, que se basó justamente en este periodismo serio de datos y serio de investigación, que pues evidentemente como proyecto electoral pues fue muy valioso. Lamentablemente pues para este tipo de proyectos, porque hay mucha gente involucrada detrás, pues se necesita pagar, ¿no? Todos los periodistas de investigación y todos los periodistas en general tenemos la mala costumbre de comer 3 veces al día, ¿no? Y de Sí, vivir debajo de un techo y de qué bañarnos con complicados agua somos a caliente. veces, ¿no? Qué complicados somos. Oye, Esas malas costumbres, ¿no? sí, caray, Ver sí. de vez en cuando un café, ¿no? Un gustito que se da uno, ¿no? Pero imagínate, qué terrible. No, y finalmente, en este sentido, pues también nos da una muestra, amigo, de cómo están los medios de comunicación. Hoy, y creo que eso pudiera ser nuestro tema de conclusión, el tema de los medios de comunicación, que fuera de todo, a pesar de estas personas que han forjado
un presente muy dinámico y un presente muy diverso para los medios. Los mismos medios de comunicación se han enfrascado en seguir sometidos al poder económico, en el sentido en el que, pues el que pague más es el que menos vamos a golpear, ¿no? Los modelos de económicos o los modelos de negocios de los medios de comunicación siguen siendo demasiado insustentables, en el sentido en el que, pues por supuesto, un negocio va a buscar darle beneficios a su dueño, pero y los que forman parte de que ese negocio sea rentable, ¿qué pasa, no? O sea, estaba escuchando el tema, por ejemplo, de Latinus, esta plataforma que nació como eh, un medio golpeador de la administración de la 4T. eh, pues estaba financiado por tres figuras principales, ¿no? Silvano Aureoles, ex gobernador de Michoacán, de ya extinto PRD, que pues estaba buscando un lugar en el Senado, no se le dio, y pues por supuesto, el dinero, ahí, ¿no? Claro. Está por ahí Roberto Madrazo, político del PRI, ex gobernador de Tabasco, ex candidato presidencial, ahí en el 2006, que también estaba muy metido en el tema de el financiamiento de Latinos. ¿Y qué pasa? Pues que se van acabando los intereses políticos y hay una plataforma que ustedes pueden verla, es completamente pública, está en Twitter. Hay muchas denuncias, y esto es principalmente para los medios mexicanos. Hay un sitio o un perfil que se llama Terror en los Medios y otro Ujú. que se llama Tenemos que hablar de, donde se denuncian varias cosas, ¿no? Pero uno de los temas que estaban dándose a conocer es cómo comenzaron ya los despidos. Principalmente le quitaron las prestaciones a todos los trabajadores de Latinos, o a la mayoría, prestaciones súper atractivas que les habían dado porque había dinero, ¿no? De dónde jalar. Y después comenzó el despido masivo. ¿Por qué? Pues porque pues al no tener el espacio o el peso esperado, no solamente en los resultados presidenciales, sino en los del poder legislativo, pues esto trajo una crisis económica muy dura para, para este medio, que pues hoy mismo pues es representado por las caras de Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo con su personaje de Broso. Entonces, el tema es que pues ellos tenían el serio interés de que el medio siguiera produciendo dinero. Pero pues al no haber eso, ¿qué está pasando? Pues despidos masivos, se les están retirando las prestaciones a los trabajadores, pues esto está generando inconformidades, porque pues imagínense ustedes, muchos de estos trabajadores estaban en Televisa, y la promesa era que iban a mantener lo que tenían en la televisora de Chapultepec 18, ¿no? Y finalmente, pues ya con el resultado electoral, pues las dinámicas y los financiamientos cambian. Y al no tener el resultado esperado con el modelo que propusieron, pues ya no es atractivo seguir con esto. Entonces, ¿qué pasa? Pues así como estos muchos proyectos que han iniciado, nos siguen dando muestra de cuál es el problema de fondo de los medios de comunicación, tanto para informar como para sostenerse económicamente, y que al final lo que termina, al que termina afectando directamente pues es al lector, al usuario, pero también a la opinión pública. ¿Por qué? Porque está súper sesgada a partir, o está amañada a partir de cuántos pesos estén aportando cada una de las fuerzas políticas que defienden o atacan, ¿no? Claro. Y, ay, amigo, pues eh, es que el tema yo lo veo, pues yo lo veo revuelto. Es un poco lo que platicábamos al principio con el Poder Judicial.
si bien la plataforma de Latinos en algún momento pues fue algo, aportó, me parece, algo en la forma de comunicar y apostar de nuevo por un formato digital, más allá de los medios tradicionales como los conocemos, a pesar de que tanto Víctor Trujillo como Loret eh, venían de medios tradicionales, en ese caso la televisión. Eh, Insustentable quizás el modelo, y pues golpeado ahora como tú bien lo mencionas, con el resultado de las elecciones, pues no sabemos cuál vaya a ser el fin de esta plataforma. A mí no me, en lo personal no me desagradaba Latinos. Obviamente yo entendía y sabía que había un sesgo muy grande pues creo que uno no podía sorprenderse si veía Latinos sobre lo que se iba a encontrar en cuanto al contenido. Principalmente las editoriales del propio Loret y el programa que comparte con este Víctor Trujillo en el personaje de Broso. Uno sabía perfectamente bien a lo que iba. Y creo que esto tú y yo lo hemos platicado muchas veces. Yo creo que no le quita nada a un medio de comunicación decir abiertamente si está a favor o está en contra de cierta línea política o de cierta ideología. Al contrario, me parece que eso suma, porque uno entonces ya sabe a lo que va al momento de leer y consultar ese medio de comunicación. Yo creo que eso aporta también al debate y a la definición de las posturas de la sociedad principalmente. Em, Aquí era obvio y claro la tendencia en contra del presidente López Obrador y de la administración en turno y de este proyecto llamado pues Cuarta Transformación. Yo creo que a nadie le sorprendería eso, ¿no? Que fuéramos a escuchar algún elogio en alguno de los programas de Carlos Loret o de Broso y el propio Loret, pues incluso hasta haría levantar las cejas y decir, pero ¿están bien? ¿Ustedes se encuentran bien? Porque ahora están aplaudiendo al gobierno. A ver, no sería raro, pues, al César lo que es del César y reconocer alguno de los aciertos del presidente. La verdad es que fueron muy pocas las veces que yo recuerdo que eso haya pasado, eh, pero hay que esperar a ver el desenlace de esta historia. Me parece que sería lamentable porque se perderían, pues, más allá de estas dos figuras que son las que encabezan el proyecto, Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo, pues detrás hay un equipo de colaboradores, de diseñadores, periodistas, reporteros, choferes, realizadores, diseñadores, equipos de producción, equipos de intendencia. O sea, detrás de a lo mejor la gente no dimensiona eso. Detrás de cada proyecto periodístico hay un sinnúmero de personas que hacen posible que pues la maquinaria de ese medio de comunicación o de ese proyecto funcione. Eh, yo espero por el bien de esos colegas, porque también son colegas. No considero colega solamente a la persona que escribe, sino a la que, incluso a la persona que sirve el café en la oficina, pues también se vuelve una colega o un colega, porque pues, ¿quién dice que esa taza de café no ayuda a que uno pueda contar mejor la historia? Porque uno venía cansado del día siguiente de una jornada agotadora y ese café resulta ser el bálsamo que permite al periodista pues concluir un trabajo de forma correcta. Entonces, eh, es lamentable. He leído desde hace unos días pues estos rumores, porque son rumores, no he visto confirmación directa ni de Loret, ni del propio Víctor Trujillo, ni de Claudio Ochoa, que es otra de las figuras eh, visibles dentro del proyecto, ni del propio Fernando del Collado, por ejemplo, o de esta, De Mario Gutiérrez, por ejemplo. de Mario Gutiérrez, de Scherer, que se me escapa el nombre, Julia Scherer, me parece. Se me escapa el nombre en este momento, que también tiene otro espacio de colaboración. Em, No, No recuerdo. María Scherer, amigo. Es María Scherer, que también hace entrevistas en un espacio que tiene el propio canal de YouTube. Al final ahí hay gente detrás de eso y no he visto al menos una postura o una declaración de parte de ellos. Será cuestión seguramente de esperar, pero pues es terrible ver si va a haber un desenlace de este tipo para Latinos. El tiempo dirá, hay que esperar y ver qué es lo que pasa.
No, y fíjate que ya tenemos, o sea, cuántos medios de comunicación en México han desaparecido, y han surgido y han desaparecido. Eh, Tú y yo sabemos que es eso dentro del emprendedurismo digital, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de Latinos es muy, muy interesante, porque fuera de que ellos digan que se debe a la represión o que se debe a, eh, que sea, a la persecución política, eh, vaya, o sea, hay verdaderos casos de persecución política y medios de comunicación. Tenemos la doble persecución que sufrió Carmen Aristegui, primero en Grupo Imagen, luego en Una MBS, vez. entonces, que incluso hasta la llevó a tribunales, pues, para defender sus derechos laborales y la de sus colaboradores, ¿no? Eh, eh, Tenemos, por ejemplo, el caso de José Gutiérrez Vivó y Grupo Monitor, un asunto en donde interfirió el gobierno, en donde favorecieron a través de recursos legales y de amparos a Grupo Radio Centro de la familia Aguirre. Y lamentablemente esto terminó con un proyecto que tenía décadas de existencia y un autoexilio que se hizo José Gutiérrez Vivo, porque él se fue a vivir a Estados Unidos, incluso fue como un parteaguas en su carrera, porque siendo el periodista de la radio por muchos años en México, se autoexilió y está en Estados Unidos ahora y ha dejado de ser esa voz o dejó de ser esa voz entrañable. Digo, no somos tan distantes en edad, pero soy un poquito más grande que tú, pero realmente, pues yo recuerdo, o sea, mucho que gran parte de mi formación o de la formación vocacional para ser periodista fue con este espacio. Yo recuerdo, por ejemplo, que el señor José Gutiérrez Vivo tenía un espacio en donde hablaban de ortografía todos los sábados con un maestro también excelente en la materia y todo el tiempo hablaban del correcto uso de las palabras. Yo decía, pues es que se me hacía muy interesante y muy fascinante, ¿no? Cuando entro a la carrera veo que de eso iba a ir todo el tiempo y me volví por muchos años un nazi o más bien, no voy a decir otra vez esa palabra que nos vayan a censurar. Fui muy, estricto con el tema de la ortografía, pero vaya, o sea, tú no sabes lo que un proyecto puede aportar, como bien lo dices, o sea, en la parte operativa, ¿no? ¿Cómo es que esto puede aportarle a una persona en su operación, vamos, pues sí, en su salario, ¿no? Pero por el otro lado, lo que sale, el producto final, ¿qué estés inspirando en las personas? Fuera del odio, ¿no? Del odio ideológico, yo creo que hay personas o hay jóvenes que quizás hoy quieran ser periodistas porque se sienten inspirados por Carlos Loret. Ya a esos les digo, mejor no estudien. Váyanse a otro lado. No, no es cierto. Pero, eh, pero sí, o que se sientan inspirados por Broso, o sea, finalmente eh, la vocación es la vocación, tú y yo estamos en esto, sabiendo que está súper mal pagado, que hay que lidiar con muchas cosas, pero finalmente lo que nos mueve y nos motiva es esa satisfacción que genera el ver un producto bien presentado, una nota bien presentada y que tenga un número creciente de lectores, o que la veas compartida en una red social, o que aunque la veas compartida por tu madre, ¿no? Ya es algo que a ti te genera una satisfacción y es algo que pues para mí es innegociable y pues sí, con muchos obstáculos, pero sí yo veo que el problema sigue siendo ese, el tema financiero,
de cómo se estructura y, y finalmente, pues yo creo que no existe un medio perfecto, nunca lo va a existir, pero sí debe de haber oportunidad para darle las voces y también darle diversidad, porque, o sea, tú puedes decir, ataco todo el tiempo al gobierno y no tener a alguien que dé un contrapeso, o sea, si todo el tiempo va a ser ataque, 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 pues ahí tienes el tema del mismo, del mismo New York Times, ¿no? O sea, eh, que pues también comete esta osadía, ¿no? De decirle al presidente de Estados Unidos, señor, bájese, ya está viejito, no queremos que usted sea competente para gobernar, ¿no? Claro, totalmente. Y te digo, como decía hace un momento, ahora habrá que ver y ojalá no se pierdan pues ese grupo de profesionales más allá de las cabezas visibles del programa. Eh, ojalá esos profesionales pues tengan una salida digna y pues, las discusiones alrededor del periodismo y del modelo de negocios del periodismo, porque no podemos olvidar que también es un negocio, pues yo creo que es un tema pendiente que tenemos ahí que discutir y tú y yo, bueno, tú y yo lo hemos abordado en diversas ocasiones y estamos en ello, trabajamos en ello y eventualmente pues yo creo que nosotros aquí en el Banananist encontraremos la fórmula, estamos en eso, como así lo han hecho otros grandes medios. Nosotros aspiramos a ser The Economist, pero bananero, y en esa bananería, pues algo nos ha funcionado. No, que tenemos la libertad de ser nosotros, Eso es lo eso. más importante, totalmente, Y que, como lo hemos dicho desde el principio, mira, tenemos diferentes puntos de vista, creo que tenemos más cosas en común que discrepancias, total. pero es importante, o sea, esto suma, o sea, ni yo te voy a convencer a que pienses como yo, ni tú me vas a convencer a que piense como tú. ¿Por qué? Porque finalmente eso aparte que es autoritarismo y es imposición, pues no es una amistad, o sea, en este caso, pues somos amigos y somos colegas y compartimos muchas experiencias, ¿no? Pero eh, respetamos la libertad y la opinión y eso debe ser, y en cierta medida yo también he construido mucho de mi último, vamos a decirlo, criterio periodístico a partir de lo que platico contigo, o sea, eso para mí es muy valioso. ¿Por qué? Porque uno no tiene la verdad absoluta y nunca la va a tener, ¿no? Y es lo que yo le digo a mis alumnos acá en República Dominicana. Yo, yo vengo a aportarles algo, pero de allá que yo sepa absolutamente todo, pues sépanse que no. Y si tenemos dudas, pues lo buscamos y juntos encontramos pues la respuesta a eso. Y esa amistad de 12 años se ha basado justamente en eso, fíjate qué afortunados, en el respeto de nuestras opiniones y pues en esa tolerancia de escuchar el argumento del otro e incluso estar a favor de ese argumento, aunque ideológicamente o en ciertos puntos no estemos de acuerdo, que es la parte más valiosa que nos han puesto a prueba varias veces, como buen matrimonio, ¿verdad? Nos han puesto a prueba varias veces y afortunadamente hemos salido airosos. La última vez que nos pusieron el pie fue hace casi 3 años, si mal no recuerdo, Ujú. y estábamos acá en República Dominicana. Véanos ahora. No, Entonces, aparte la forma que fue, digo, no vamos a contar la eh, historia completa, pero no, 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 fue no. con una cosa tan, ¿cómo decirlo? Tan Ay, superficial, tan to- superficial como lo es un absolutamente. cargo, un Era, cargo. era nada, era nada. No significaba nada. No valía ni en el papel en el que estaba escrito. Bueno, ni siquiera estaba escrito en un papel para pronto. O sea, fueron una serie de dichos. Y nosotros nos reímos porque sabemos de lo que estamos hablando, pero para que la gente nos pueda entender, hubo un momento de confrontación y no he detonado por nosotros, sino que se buscó confrontarnos y pues se la pellizcaron. Como dice el sabio, como dice la roque señal, ¿no? Todos los atorados. Pues miren, aquí, tomen la referencia, Sí, ahí aquí está, está, ahí aquí está. está también. Sí. Pero
Sí, y eso es algo que debemos aprender en la vida. Eh, Justamente, o sea, sí, y las amistades son diversas, incluso las relaciones sentimentales, también hay muchas relaciones que su éxito se basa en competir, ¿no? En quién logra más o quién aporta más a la familia, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, eh, siempre ha funcionado el tema de la pluralidad. Justamente eso nos ha funcionado para tener amistades que piensan muy distinto. Hay algunas cosas que en ese pensamiento diverso que tenemos, no se crean también entre propios periodistas. Hay algunos que Gabriel y yo estamos completamente de acuerdo que cuando vemos decimos, ay, ya cállate. Como no se establece un sistema totalitario y te censura. Y digo, ¿cómo reza el dicho? Todas las opiniones son, ¿cómo dice? Todas las opiniones son válidas, pero no todas son respetadas, son respetables. Y en eso estoy completamente de acuerdo. E incluso a veces yo creo que me he aplicado para mí mismo, pero sí, a veces, pues ya estos años de experiencia que ambos tenemos, pues nos han enseñado que a veces hay colegas que, pues bueno, es complicado para decirlo en términos simples. Sí, así como se pone en Facebook en tu estado sentimental, es complicado. Es como, exactamente, exactamente. Mejor dicho, no se puede. No, aparte de todo, fíjate que ahorita que estoy explorando nuevas formas de relacionarme, encontré una frase que estoy seguro que si usted la aplica en su Tinder o la plataforma que a usted le guste, es y será exitosa a todas luces. Entre más cosas aprendo, más sexy me siento. Así ¡Ah! que ya usted sabe, ahí lo puede poner. Bueno, Yo, como dice ahora este trend en redes, amigo, guapo, poderoso, asombroso, muy precioso, soy hermoso. Tú lo sabes, tú lo no, sabes. sí, sí, no, y ustedes saben que aquí en el Banana News nosotros buscamos, ya lo dijo mi amigo Gabriel, pero se los repito, buscamos ser como The Economist, con esa seriedad, con ese nivel de análisis y con esa trascendencia, pero también aceptando que somos bananeros y que vivimos en un área bananera y que finalmente pues tiene sus complejidades, ¿no? Y pues Y así como diría nuestro amigo Borja Santamaría, que hay que abrazar el caos, pues abracemos la bananería, así de sencillo. sin albur, Sin sin al, albur, sí, no, uy, no, no se nos vayan, no, sin albur, no porque... piensen mal, por favor, no piensen mal. Eso que están pensando, no. Pero Están no, pensando, no. no, nada más la bananería, porque es parte de nosotros, es parte Totalmente, de esto, ¿sí? Entonces, totalmente, amigo. así concluye este episodio número 11. Quizás el 12 entre el 11 y el 12 los verán más cercanos, pero a veces las agendas son así, a veces las agendas nos complican un poquito la existencia, pero el compromiso está, el Ah, compromiso sí, existe. sí, aquí al pie Y del cañón. déjenme decirles que estoy muy agradecido antes de despedirnos. El episodio el número 10 el pasado, es el Poder Judicial. Hasta el momento es nuestro episodio más visto. La verdad, son números, quizás ahorita que ustedes dicen, son chiquitos, ¿no? Pero se agradece bastante porque si más de 100 personas o o sea, una persona se dio la tarea de escucharnos en esa cantidad de veces, yo digo, wow, y no soy yo, ¿eh? Porque no se crea que yo me la paso escuchando el banana, ni bueno, No, sí, ni yo, ni yo. pero de verdad muy agradecido porque esto es un proyecto que nace justamente con el fin de que lo escuchen, de que se añadan a él y pues les pedimos que sigan recomendándonos, suscribiéndose, finalmente por los temas que tocamos es muy difícil que se llegue a la monetización pronto, pero entre más eco y resonancia tengamos, pues mucho mejor. Pero agradecido completamente porque sí, el pasado fue el más reproducido y eso es gracias a ustedes principalmente porque
pues sin quien escuche nuestras voces, pues nada más somos dos tipos hablándonos el uno al otro de política. Pues sí, y como diría el clásico amigo, gracias a todos. Ah, mira, se pusieron por ahí los corazones. ¿Viste? ¿Sí viste? A ver, Sí, voy a sí, intentarlo sí, yo. sí. A ver. No, a mí no me sale, mira, ¿a ti sí? Ay, qué pena. Pues listo, nos estamos escuchando próximamente y ya tú sabes, amigo. Seguimos.